¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con esta parte que es fundamental para entender lo que es la parte de la logística, que es parte de la historia de la logística desde una interpretación eh, muy personal en el sentido de la practicidad acerca de lo que es la parte de la logística. Como punto primordial acerca de lo que es la parte de la logística en la parte histórica, hay que entender los diferentes antecedentes desde el punto de vista de ciertos elementos. En primera instancia, pues bueno, la parte del almacenaje, que es parte fundamental dentro de lo que es la cadena de suministro, entendiéndose desde tiempos, pues digamos, muy antiguos, manejamos lo que es la parte de almacenar, no solamente pues la parte del alimento, sino también todo tipo de utensilios de utilidad, vaya la redundancia en el sentido de buscar ciertas alternativas para poder tener un resguardo acerca de ciertas herramientas herramientales, alimentación y cosas que nos hagan más fácil o más práctica la existencia. Desde ese punto de vista, bueno, la parte de los antecedentes, entramos en ese contexto de almacenaje desde una de las actividades de la logística más antiguas, que es exactamente ese punto. Por otro lado, la distribución de los insumos en la cuestión no solamente en el fomento hacia lo que es la parte de distribución de la alimentación o en este caso de las actividades que hace cualquier tipo de tribu o en este caso clan o en este caso una población o ya en estos tiempos una ciudad. La distribución de los insumos es importantísimo en la parte de nuestro quehacer, en nuestra parte de como civilización, por eso es importante entenderlo desde ese punto de vista y posteriormente donde se fomentó o se empezó a dar grandes pasos acerca de la logística es la parte de la ingeniería militar, donde, perdón, donde realmente nosotros tenemos que darle, pues, gracias a acerca de este tipo de estrategias y tácticas que se ejercieron para poder ganar esas batallas o ese tipo de guerras, se manifestaron diferentes tipos de canales de pues digamos, de la logística como tal, en la cuestión del suministro de todo lo que son los insumos, en este caso sean no solamente para el ser humano, sino simplemente las tácticas estratégicas que se manejaron para poder ganar la guerra. En ese sentido, bueno, pues también se dio un gran paso o una gran evolución en ese sentido de la logística como tal en la ingeniería militar. Por otro lado, también la parte de la transportación, que no solamente se vieron pues una intervención totalmente en la cuestión de las rutas y en la cuestión de no solamente tener una forma de traslado de todo lo que son los insumos o en este caso de los materiales que se tenían que trasladar. En ese sentido, pues bueno, hay diferentes rutas como en este caso pueden ser por tierra, por mar y en este caso, pues bueno, ya cuando fue estándose la revolución industrial a través del ferrocarril y otros más adelante a través de lo que son rutas aéreas. En ese contexto, pues bueno, también el auge del comercio es algo importante que nosotros tenemos que poner atención porque es el motor que da ahorita origen a ese tipo de estudios de la logística, que es la parte del comercio no solamente entre ciertos, pues digamos, particulares, en este caso empresas, sino que también ya es a través de países y a nivel global. Los insumos ya están totalmente ligados a nivel global, entonces nosotros tenemos que entender en el inicio del comercio o en la explotación del comercio entre diferentes sectores, pues bueno, obviamente están totalmente en sinergia todos los puntos, tanto de almacenaje, distribución, lo que es la parte del transporte y las rutas van totalmente ligadas a través de lo que es la parte de lo que es la logística como la conocemos hoy en día. Entonces por eso es importante entender estos puntos. Sin embargo, pues bueno, para el fomento de la logística en la historia, pues bueno, tenemos que pues analizar un poquito más a profundidad y hay tres puntos que quiero compartir, ¿no? La primera es la necesidad de la coordinación de la línea de producción. A través de ese tipo de situaciones, bueno, con anterioridad, pues bueno, había exactamente el progreso acerca de lo que es la parte de la producción de algún tipo de insumo, regularmente eran alimentos, y se empezaron a percatar de que, bueno, pues cuando había una buena cosecha o había una, pues digamos, un superávit o en este caso
una cosecha bastante productiva en el sentido de que tenían que almacenar por mucho tiempo, que llegaba al punto de descomposición, ese tipo de situaciones. Se preguntaron qué tenían que hacer con ese tipo de remanente o en este caso extra de la producción que tenían. Entonces desde ese punto de vista se intentó, pues bueno, tratar de hacer en este caso una comercialización a través del trueque, en este caso de diferentes tipos de, eh, pues de poder tener un excedente para poder comercializar y tener otro tipo de insumos, no solamente para el consumo propio. Y desde ese punto de vista, pues bueno, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que, bueno, la distribución de esos bienes extras se podría alentar o se podría incentivar lo que hoy conocemos como el comercio. Entonces, por eso la necesidad de coordinación de la línea de producción a través de diferentes puntos de vista, no solamente en el excedente, sino también en la cuestión de la necesidad interna para poderla solventar. Desde otro punto de vista, el aumento de la demanda para el abastecimiento de la materia prima, que viene muy ligado con esta situación. A coordinar la línea de producción solamente para el consumo interno, pues bueno, es una cuestión totalmente centralizada, que en este caso, pues bueno, los países hoy en día también lo manejan como proteccionismo a través de lo que es la parte de solventar primero con lo que es la demanda interna para poder exportar exactamente lo que hay en excedente. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que la parte de la demanda es muy importante a través de lo que es la parte de la producción en masa para que nosotros podamos tener no solamente cubiertas las demandas internas y externas, sino también tener una buena programación y planeación acerca de las diferentes necesidades que podamos tener. Y por último, el incremento de productos que requieran una mayor infraestructura y de almacenamiento. Perdón. En ese sentido, nosotros podemos identificar que en la parte del incremento de los productos, bueno, se necesitan diferentes tecnologías o se necesitan diferentes infraestructuras para poder solventar las demandas que cada vez son más exigentes. Por darles una idea, pues bueno, al final del día, a nivel global, pues bueno, hay expertos en diferentes tipos de, no solamente tecnologías, sino metodologías para poder tener una mejor productividad acerca de lo que es pues el insumo que se requiere producir, que en este caso pueden ser insumos commodities, como pueden ser los materias primas, o en este caso la que es la parte de los alimentos. En otro contexto, pues bueno, también hay una escasez en ese sentido de diferentes elementos que se van consumiendo con mayor, con mayor frecuencia, que pueden ser en este caso los teléfonos celulares con los diferentes componentes que tienen y que pues bueno, las materias primas, al menos aquí en diferentes sectores del mundo, pues bueno, son limitados, ¿no? O en este caso, pues bueno, tienen un fin que no son renovables. Entonces, por eso es importante empezar a entender que la logística entra en ese contexto y empezar a almacenar y empezar a estructurar bien una infraestructura sobre productos sustitutos y otro tipo de elementos que tenemos que identificar y que la historia nos ha dado exactamente este tipo de eventos o este tipo de situaciones que podemos aprender de ello. En la cuestión de la escasez o en el caso, digamos, de el incremento, en este caso de la demanda sobre ciertos productos o ciertos servicios que nosotros podamos solventar. Y sobre esa dinámica nosotros podemos empezar a entender cómo se manejan los mercados hoy en día y poder anticipar exactamente nuestra logística o en este caso nuestra gestión de la logística para poder solventar todo ese tipo de contingencias o prevenir sobre este tipo de contingencias. Y entonces, pues bueno, tenemos que hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es la logística hoy en día. Y pues bueno, para no hacer tan extenso este tipo de reflexiones acerca de la historia de la logística, pues bueno, son 3 puntos importantes. El primero es el intercambio electrónico en la creación de documentos, facturación, transacciones, etcétera. Cuando fue evolucionando exactamente este tipo de intercambios, pues bueno, se empezaron a ver diferentes sesgos en la cuestión de control y en la cuestión de seguridad, que en este caso, pues bueno, es la creación de documentos como la facturación, transacciones financieras, aseguramiento exactamente de la entrega de los productos de un punto A a un punto B para que obviamente pues no haya inconsistencias y obviamente inconformidades acerca de lo que es la parte del comercio mundial. En el segundo punto, la identificación de mercancías con códigos de barras para la transabilidad y de las mismas en ese sentido. Bueno,
Se ha ido evolucionando, obviamente, pues, para tener un control más adecuado, pues bueno, se manejan, en este caso, el código de barras, que obviamente se manejan diferentes tipos de códigos, que puede ser por país, qué tipo de producto, si es frágil, no es frágil, que si tiene algún tipo de impuesto, de qué país viene, si hay algún tipo de tratado con algún tipo de tratado de libre comercio o un tratado o convenio o acuerdo que puedan ser entre los países, y diferentes identificaciones que pueden venir en el código de barras, y el principal que se da es exactamente la cantidad exacta de la que va saliendo de tu fábrica para poderla transitar para la transacción. En ese sentido, pues bueno, obviamente el código de barras pues tiene diferentes códigos y diferentes numeración para que podamos identificarlo como propio y obviamente también como país, y todo tipo de situaciones viene ahí en el código de barras, y que ha ido evolucionando, pues obviamente, pues a través del tiempo, y que obviamente eso está fundamental para poder tener ese tipo de claves, ese tipo de incentivo para que nosotros podamos tener un mayor control acerca de nuestros productos. Y por lo último, en este caso, la sistematización de las tecnologías de transporte con el fin de reducir tiempos de entrega y la manipulación. No solamente se ha manifestado exactamente en la cuestión del código de barras, sino que también hay diferentes eh, aciertos que hemos tenido con el paso del tiempo a través de diferentes formas de traslados, en el sentido de que pueden ser mixtas o pueden ser sobre una misma dinámica. Regularmente en la parte digamos, interna de los países, pues bueno, regularmente se maneja en una red de carreteras en la cuestión de interacción entre sus propias ciudades para poder suministrar todos los insumos y todos los productos que se requieran. En las cuestiones mixtas, donde se maneja no solamente la cuestión terrestre, sino que también entra ferroviaria, entra aérea o marítima, que entran entre los países, donde nosotros podemos sistematizar ciertas rutas, no solamente en la cuestión de, de tiempo, sino también en cuestión de costos, o en la cuestión de la accesibilidad, perdón, de lo que es los productos que necesitamos. Por eso es importantísimo que hoy en día tengamos ese análisis acerca del cuál es el tipo de transporte o cuál es el tipo de tiempo y movimiento que nosotros necesitamos resolver para que ese insumo llegue de ese punto A ese punto. Sin más, pues nos vemos en la siguiente.